Debe ser para plumas, no mejor cortadas, sino menos abiertas de puntos que la mía, la descripción de Port Said. Pusimos en tan importante población nuestros 4 pies, o sea, los 2 de Shauradó y los 2 de mi propiedad, y nos dirigimos a la mejor fonda de la ciudad, asesorados por un intérprete bizco que comenzó por interpretar las aspiraciones de nuestros estómagos conduciéndonos al comedor, y acabó por interpretar nuestro deseo de saber si en aquel punto se encontraba el Trifinus melancolicus. No se rieron poco en la fonda de nuestra pretensión. El maître d'hôtel nos dijo que cerca de allí habitaba un individuo que quizás podría informarnos, pues por lo menos se llamaba Trifino. ¿Pero es melancólico?, preguntamos al fondista. No, señor, nos respondió, es maestro de baile. Consideramos inútil visitar al hombre de las piruetas y seguimos haciendo todas las investigaciones posibles sin resultado alguno, por lo cual determinamos, en uso de nuestra libertad, abandonar Port Said y tomar el ferrocarril que conduce al Cairo, a la pintoresca patria de los caireles. 3 horas hay de camino. Ir, pues, de Port Said al Cairo es lo mismo que ir de Madrid a Guadalajara, con la única diferencia de que lo que aquí son bizcochos borrachos, allí son pirámides. Conforme íbamos viajando, se nos iba acrecentando el deseo de conocer más países y más gentes, debido por un lado a la curiosidad natural y por otro a la conveniencia de emprender viajes para olvidar las chinchorrerías cortesanas, la presión de los acreedores y la monotonía del cocido anémico. En el departamento que ocupamos no iba más que un sabio de esos que llevan abrigado el cerebro con el felpudo natural de la melena. Esta y media docena de librotes constituían todo el equipaje de nuestro compañero de expedición, el cual no tardó en hacernos saber que siempre había sido huérfano, también entusiasta por la zoología, distinguiéndose como coleccionista de animaluchos raros. Lo mismo fue oírlo que levantarnos como impulsados por el recuerdo del Trifinus melancolicus, y arrojarnos en el regazo del viajero llenándole de ósculos respetuosos y bendiciendo la hora en que le echó al mundo una tía suya por delegación de su señora madre, según él mismo nos había manifestado al comenzar la expedición. Bien pudo el sabio tomar por un rapto de locura aquella inesperada y violenta acción, pero se imaginó que tan brusca cometida era más bien propia de esos malhechores que montan en tren para robar y estrangular al viajero desprevenido. Excusado es decir que nuestro hombre, muerto de miedo, comenzó a dar unas voces en demanda de socorro que debieron de retumbar en toda el África, y por milagro de Dios salimos libres de aquel percance. Pero no nos costó poco trabajo tranquilizar al naturista, explicarle la causa de nuestro arrebato y convencerle de que éramos 2 honrados padres de familia transhumantes, tan inofensivos como excéntricos. Repuesto el sabio del susto, gracias a unos dátiles que llevaba en el bolsillo, nos dijo que no conocía al Trifinus ni por el forro y que jamás había oído hablar de él, lo cual nos indignó tanto que nos vimos obligados a dudar de su sabiduría y a tratarle después con marcado desprecio. A este incidente debimos el que nos pareciese cortísimo el viaje a El Cairo, población a la cual llegamos al amanecer y que a primera vista nos pareció un poco distinta a Navacarnero. Las tiendas del Cairo, semejantes a las de nuestro país, en que se hallan establecidas para la venta de objetos, nos recordaron que andábamos sin equipaje y que nos era preciso adquirir provisiones para proseguir nuestra ruta. En efecto, a la media hora de estar en la capital de Egipto, ya poseíamos una cerbatana, un paraguas y una maleta que contenía un fuelle, unos tirantes, una palmatoria, 2 kilos de escabeche, 3 botes de harina lacteada, un frasco de petróleo gal para el pelo, líquido muy afamado entre los árabes, 2 biberones, 1 kilo de galletas, una carraca y un catecismo, cosas todas utilísimas en los viajes de exploración. Hecho esto, lo primero que se nos ocurrió, como es natural, fue ir a ver las célebres pirámides y las ruinas de los templos egipcios, en la candorosa creencia de que tendrían algo de particular. Hay que advertir que el calor nos ahogaba. Ustedes no se pueden imaginar la temperatura de aquellos parajes. Quisimos, por curiosidad, enterarnos de los grados de calor que había, y no teniendo a mano un termómetro, hubimos de construirnos una cosa parecida valiéndonos de un barquillo sujeto al centro de una zapatilla con números tomados de al oído, puestos a los lados de la improvisada columna en la que a falta de mercurio echamos aceite de ricino. Por el momento nada marcaba el termómetro, pero más adelante tampoco. ¿Por qué?
porque en cuanto se hizo cargo de él cierto beduino que se nos acababa de ofrecer en clase de guía, tuvo a bien comerse el barquillo, y si no hizo lo mismo con la zapatilla fue porque estaba ya en muy mal uso. El mencionado guía espontáneo era un sujeto de estilo árabe puro, envuelto en un jaique que quizás fue blanco en su infancia y después había ido adquiriendo sombras misteriosas. Por cierto, que el muy bribón, a vuelta de muchas zaremas y cortesías, nos iba saqueando bonitamente, pues por cada contestación que nos daba o por cada descripción que nos hacía en árabe, nos pedía una peseta en español, hasta el punto de que ya no nos atrevíamos a preguntarle la hora que era. Un tranvía eléctrico, que hace años presta este servicio, nos condujo a las famosas pirámides y maldito si nos llamaron la atención. Atraído por unas melodías que nos eran desconocidas, llegamos a la segunda pirámide. El guía nos hizo aplicar el oído a la mole de piedra, y no nos quedó duda de que allí yacían los restos del buen Radamés, cosa que vimos confirmada al observar que, recostada en la pirámide, se encontraba una mujer también piramidal, completamente fósil, con la boca abierta y con un cartelito sobre la cabeza que así decía: «Soy Aida. Écheme usted una perra gorda por la boca y cantaré una romanza inmediatamente». Hubiéramos escuchado no una romanza, sino toda la ópera si nos hubiese acompañado, en vez del guía, el buen humor, pero por nuestra preocupación constante de hallar el trífinus y por lo mal que olía a nuestro acompañante, nos vimos obligados a pasar por alto aquella aventura musical y a seguir nuestras investigaciones. A pocos pasos de allí, 3 kilómetros próximamente, nos encontramos de manos a boca con un templo arruinado que tampoco nos chocó, porque más arruinados que nosotros no era posible que existiese nada. El guía nos mostró después las tan acreditadas esfinges que ya conocíamos de vista, por tener en la chimenea de casa unos morillos exactamente iguales, aunque un poco más pequeños. Sin querer, se nos vino a la mente, contemplando las esfinges, el recuerdo sagrado de varias patronas que hayamos padecido en otros tiempos y a las cuales se parecían tanto por la corrección de las facciones como por la dureza de la masa. Recordando que antiguamente se interrogaba a las esfinges para averiguar el destino de las cosas o de las personas, nos encaramos con la más simpática y le preguntamos por el Trífonus Melancolicus sin lograr contestación satisfactoria. Lo que sí logramos fue la desaparición repentina del guía, pues, dado el horror que los mahometanos tienen a los locos, no quiso más el hombre que oír nuestra pregunta para creer que lo estábamos de remate y echar a correr como un desesperado, cosa que le agradecimos mucho, pues ya no teníamos más pesetas que darle por sus noticias, ni más paciencia para aguantar sus zalemas empalagosas. A todo esto se nos echó la noche encima, y como nosotros quedamos debajo, ya no supimos dar pie con bola. Comenzamos a andar desorientados por aquellos cadentes arenales, presenciando una puesta de sol que, por lo que nos molestó, más que puesta parecía codillo, y, alumbrados después por una luna muy semejante a la que tenemos en Madrid, pernoctamos junto a las ruinas del templo del Chico de las de Osiris, cuyos muros hallábanse cubiertos de jeroglíficos que en nuestros ratos de insomnio nos sirvieron de agradable distracción, extrañando sobremanera no ver entre ellos ninguno de los